Durante la pandemia de COVID-19, la industria del turismo ha sido afectada gravemente, lo que tuvo un impacto significativo en las circunstancias tanto de los viajeros como de los trabajadores. En primer lugar, con las restricciones de viaje y cierre de fronteras, la demanda de servicios turísticos disminuyó drásticamente. Según un estudio realizado por la OMT, la Organización Mundial del Turismo, la llegada de turistas internacionales disminuyó en un 74% en comparación al año anterior, 2019. Esto también llevó a un alto nivel de desempleo en el sector turístico, afectando así a los trabajadores de hoteles, restaurantes, agencias de viaje y cualquier otra empresa que tenga relación con el turismo. Como pueden observar, las señalíticas que incorporamos durante la pandemia siguen siendo parte de nuestra vida. Buenas tardes con todos. El día de hoy quiero abordar un tema bastante delicado, pues este será los testimonios de las personas que han trabajado en el sector turismo durante la pandemia y cómo les ha afectado en su vida laboral y su vida personal. Así que acompáñenme a conocer estas valientes y conmovedoras historias acerca de estas personas. Señorita Carol Torres, cuénteme, ¿cómo era su vida antes de la pandemia y cómo le afectó en el trabajo? Buenas tardes. Definitivamente nuestra vida antes y después de pandemia ha dado un cambio radical, especialmente en el tema de los protocolos de limpieza. Los procedimientos han cambiado, nuestros sistemas de trabajo también. Ahora nos enfocamos más en el tema de lavado, de limpieza, ¿no? de nuestros productos, que es mi área, que es compras, ¿no? ¿Listo? Nos encontramos con la señorita Silvia Mendoza, trabajadora del NM Limotel en San Isidro. Cuénteme, señorita Silvia, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que usted ha sufrido siendo trabajadora del sector turismo durante la pandemia? En referencia a tu pregunta, el primer desafío que se nos presentó fue el tener que trasladar a muchos de los huéspedes que no lograron tomar los vuelos de regreso a casa cuando nos sacaron el 16 de marzo del 2020. El segundo desafío fue tener que enfrentar, ¿no? Tener que cerrar el hotel. Eran muchas cantidades de trabajadores, en el caso del sector turismo, los cuales se vieron de un momento a otro inactivos y en incertidumbre con cómo se iba a desarrollar todo esto. En el caso especial del NM Limotel, lo personal, tuve que enfrentar el desafío de tomar a mi cargo el área de seguridad y salud en el trabajo, que fue un área primordial durante la pandemia, ya que se tenían que desarrollar varios protocolos sanitarios de acuerdo a las leyes y normas que se dictaron en la pandemia, ¿no? Y muy aparte, hacernos cargo de las diferentes áreas del hotel, porque solamente quedamos una cantidad de trabajadores básicos. Correcto, muchísimas gracias. Qué gusto tenerlos de vuelta. Como a muchos de ustedes les gusta viajar, al igual que yo, supongo que tuvieron que cancelarlos por la pandemia y no se pudieron realizar los tan esperados viajes con sus familias o amigos más cercanos. A continuación, le voy a contar casos sobre personas que lamentablemente no pudieron realizar sus tan ansiados viajes por el COVID-19. Nos contará de principio a fin sobre todo el proceso que tuvieron que seguir. Así que síganme y no se pierdan ni un detalle. Aquí me encuentro con la señorita Silvia Mendoza. Ella es trabajadora del NM Limotel, ubicado en San Isidro. ¿Cómo usted se dio cuenta de que su viaje iba a ser cancelado por la pandemia y cómo fue su reacción ante este hecho? Fui al vecino país de Chile, me conecté a través de una radio local, ¿no? Y comencé a escuchar el discurso del presidente de ese entonces, y cuando mencionó la palabra cerrar las fronteras, inmediatamente me dirigí a la primera computadora que había en la casa de mi amiga. Logré cambiar para el 2 de abril y posteriormente ya poco a poco vi como la aerolínea me iba posponiendo el pasaje. Contacté obviamente inmediatamente con el consulado peruano en Santiago de Chile. Las líneas explotaban, no te contestaban. Obtuve la información que éramos cerca de 10.000 peruanos solo en Chile que queríamos regresar acá a Perú. ¿Ya? Y en mi caso, tuve la suerte de que estaba en casa de familia, de amistad. Pero en el caso de otros peruanos,
era que habían ido por turismo y estaban hospedados en hoteles, hostales y no tenían ya los medios para seguir aguantando todo el tiempo. Allí nos dimos cuenta de que el problema era mucho mayor porque éramos cerca de más de 100.000 peruanos en el extranjero que queríamos regresar. No habían aviones, se habilitaron vuelos de emergencia. Hubieron gobiernos de otros países que fueron los que solicitaron la habilitación y habilitaron también aviones de sus fuerzas aéreas, pero el Perú no se manifestaba. Al llegar a Lima, si lográbamos llegar a Lima, teníamos que encerrarnos en hoteles para hacer cuarentenas. Regresé el día 2 de abril efectivamente, pero en un vuelo humanitario. Me mandaron a un hotel a hacer la cuarentena por 14 días. Se me estaban acabando las medicinas. Esa era mi urgencia de regresar a Lima. Ya, porque en otros países te piden receta y no te venden medicina sin receta, pero es una experiencia que nos dio lecciones de vida, ¿no? Yo creo que a todos los que estuvimos fuera. Eso es todo. Bueno, gracias por todo. La pandemia no solo afectó al sector turista, también a los negocios. Según INEI, solo en Lima, más de 2.3 millones de personas perdieron sus empleos, esto incluyendo a los pequeños emprendimientos en los que las personas trabajaban. La OMT afirma que el turismo internacional sufrió una pérdida de 2,4 billones de dólares solo en el 2020, ocasionando una gran incertidumbre en millones de trabajadores y turistas. Asimismo, muchas atracciones turísticas tuvieron que cerrar sus puertas debido a que se hizo obligatoria la vacunación para entrar a distintos lugares públicos, como lo fueron los aeropuertos. Fue necesario tomar medidas extremas para una situación tan grave como la que ocasionó el COVID-19. El cierre de fronteras, el distanciamiento social, impactó fuertemente en las vidas de cada una de las personas que se encargan en este sector. A pesar de los desafíos, el turismo de Perú se viene recuperando poco a poco, ya que este cuenta con varios atractivos turísticos, como Machu Picchu, el Cañón de Colca, Lago Titicaca, entre otros. Se espera que la demanda del turismo se recupere a lo largo del tiempo. La seguridad sanitaria será clave para impulsar este proceso y recuperar el turismo en el Perú. Y esto ha sido todo por el video de hoy. No se olviden que nuestro tercer y último video estará publicado en nuestra cuenta de Instagram. Suscríbanse y denle like. Comenten y no se olviden de activar la campanita. No se olviden seguirnos en Instagram. ¡Chao, aventureros!